Aunque ya se hizo un canto de invocación, vamos a hacer ahora una oración de invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ven, colma esta criatura tuya de tus dones, esplendor divino, fuego sagrado, manantial cristalino de limpia fraternidad, vida de los cristianos, callado de los desvalidos, luz en las tinieblas, calor en el frío. Levanta mi ser dormitante, eleva mi alma hacia ti. Ven, Espíritu Santo, dame tu sabiduría para actuar rectamente. Dame inteligencia santa para atraer a mis hermanos. No me sienta superior a mis semejantes, sino sea el más pequeño, para que surjas tú con poder. Ven, toma mi mente y renuévala. Sea yo un eco de tu voz y aconseje en la voluntad divina, no en la mía. Dame las fuerzas para no tambalear y resistir mirándote. Embelesado por tu fortaleza, sea yo un fiel apóstol. De tu ciencia, oh Divino Espíritu, sea yo reflejo. Busque yo tu gloria. Aleja de mí lo mundano. Penetra lo íntimo de mi corazón e injerta en él tu misma piedad para amar con tu mismo amor. Realiza en mi ser el milagro del temor de Dios. Dame sed de almas para que sin mirar a quién labore para el reino. Oh Espíritu Santo, infunde en mí el don del verdadero amor. Gracias, Santo Espíritu Divino. Vive en mí plenitud, que consciente de mi necesidad, con plena libertad te llamo a tomar posesión de mi vida. Gracias, oh bondad divina, soberano misericordioso, fuego sagrado. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tema que yo pues traigo para compartir con ustedes, sobre todo fe e inteligencia, se titula. Pero más que todo es para entender, para comprender mejor la profesión de fe, o el credo, como le conocemos nosotros, ¿no? El credo, la profesión de fe, es un compendio, un resumen de la fe del pueblo de Dios, un resumen de la fe cristiana, un resumen de la fe que cada uno de nosotros profesamos. Entonces, la finalidad es, entender un poco, no solo saberlo de memoria, sino entender el credo, los artículos del credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que queremos decir con esas palabras, no? No solamente, como les decía, repetirlas de memoria, sino comprenderlas, entenderlas. ¿Por qué los padres del concilio, los que participaron en aquel momento en un concilio, por qué los padres de la iglesia que intervinieron en la fórmula del credo que nosotros conocemos hoy, por qué insistieron tanto en eso? ¿Por qué quisieron que quedara plasmado allí? Bueno, hoy no lo voy a abordar, porque si no, entonces sí, me extendería demasiado. Hoy lo que voy a hacer es solamente una introducción a la fe, para después, entonces sí, concluir o cerrar
con el credo. Y como les decía, bueno, entenderlo mejor. ¿Por qué estos padres empezaron diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, y después creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, engendrado, no creado? ¿Qué significa eso? ¿Qué querían decir? De la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué insistieron tanto en que eso quedara plasmado allí, en el credo, en la profesión de fe? Bueno, de eso pues trata el tema. Pero como les decía, hoy solamente va a ser una introducción. Más bien, yo diría una primera parte de esa introducción, porque tuve que acortarla bastante, precisamente por el tiempo, ¿no? La fe, lo vamos a mencionar ahí, bueno, y está en la profesión de fe. Bueno, la fe también está ligada con las cuestiones sociopolíticas. En aquel tiempo, bueno, lo que sucedía en aquel tiempo, ¿no? Lo que estaba pasando en el ámbito social, en el ámbito político, y que de alguna manera, bueno, pues también, y sobre todo en aquellos tiempos, recordemos, ¿no?, que la fe estaba más, podríamos decirlo así, más arraigada en el pueblo, más temeroso de Dios que hoy día. Cuestiones sociopolíticas de entonces tuvieron que ver en eso. Bueno, porque la fe pues también influye en eso. Y esas cuestiones también tienen que ver con la fe. Todas esas cuestiones, ¿no? Pero como les decía, bueno, solamente una introducción al tema. Y empiezo diciéndoles o mencionándoles algunas características de la fe. Primero 2, después voy a hacer referencia a otras 3, ¿no? Características de la fe del cristiano, de la fe que profesamos, ¿no? Gracia, la fe como gracia de Dios, y la fe como acto humano, como respuesta del ser humano a esta gracia que Dios les concede. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho, estoy seguro, que la fe es un don de Dios, de otros que nos ha concedido también. La fe es un don de Dios, algo que nosotros hemos recibido de manera gratuita, ¿no? Una virtud sobrenatural que ha sido infundida por Dios en el ser humano, ¿no? Y el ser humano, para dar respuesta a esa fe, necesita de la gracia de Dios. Primera característica, ¿no? La fe como gracia de Dios. Para dar respuesta a esa fe, el ser humano necesita de la gracia de Dios. Un científico muy conocido, Albert Einstein, bueno, él ha dicho que conforme ha ido profundizando en la ciencia, más se convence él de la existencia de Dios. Muchas de las interrogantes que todavía la inteligencia humana no logra abarcar o no logra entender, dice Einstein, bueno, todo lo que él ha investigado le va comprobando de la existencia de Dios, ¿no? Pero hay otros científicos pues que no tienen fe. Otro dijo que desearía tener fe, pero que no podía, según basándose él en sus investigaciones, ¿no?, en su trabajo científico, ¿no? Para dar respuesta a la fe, el ser humano necesita la gracia de Dios. Y por eso, pues el hombre y la mujer debe saber abrirse a Dios, dejar que Dios actúe en su ser, confiarse en Él, abandonarse a Él, adherirse a esas verdades de fe reveladas, ¿no?, reveladas por Dios mismo, ¿no?,
Antes de Jesús, al ser humano, a los judíos sobre todo, no se les había ocurrido llamar a Yahvé papá o padre. No sabían que Dios es padre, madre, que era un Dios bondadoso, misericordioso, compasivo, que buscaba y deseaba lo mejor para sus hijos. No tenían esa concepción de Dios. Adherirse a las verdades reveladas por Él, es decir, adherirse, hacer suyo el Evangelio de Cristo Jesús, esa buena noticia que vino también a revelarnos y que quiso que sea norma de vida para su pueblo, norma de vida para cada uno de nosotros. Lo he comentado, lo he dicho muchas veces en algunas Eucaristías, ¿no? Hablando de la palabra que se ha proclamado, que el Evangelio es norma de vida para nosotros, el espejo donde debemos de mirarnos y confrontar la vida que llevamos con ese estilo de vida que el Señor nos ha propuesto. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda criatura. Les dijo Jesús a sus apóstoles antes de ascender al cielo. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda criatura. Bueno, esa es la razón por la cual estamos aquí, nosotros reunidos, una vez más. Esa es la razón, ¿no? Porque también a nosotros nos ha dicho también lo mismo. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia, la buena nueva a toda criatura. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros, digamos, se diera el caso, no creyéramos en Él y no creyéramos en esa buena noticia, ¿no? Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda criatura, ¿no? Para aceptar esa tarea y ese mensaje, primero hay que creer. Y lo hacemos, ¿no? Por eso estamos aquí. Y creemos porque tenemos fe. Porque tenemos fe. El credo, hermanas, hermanos, o también como le llamamos, profesión de fe, surge en la iglesia como un resumen, les decía, como un compendio legítimo de ese mensaje transmitido por Jesús a sus apóstoles en aquel momento. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda criatura. El credo, vuelvo a repetirlo, es un resumen de la fe que profesamos, de esas verdades que se nos han revelado como pueblo de Dios. Una pregunta, no para que me la contesten, sino a manera de meditación, de reflexión, cada uno internamente. ¿Está bien que nosotros tratemos de comprender las verdades de la fe? ¿Está bien? ¿O tenemos simplemente que aceptarlas así a ciegas? Aceptarlas y punto. Y aprendernos el credo de memoria y ya. ¿Basta solamente con eso? Recordemos, cada persona cuando pronuncia un sí a lo que sea, pues sabe a lo que se compromete. Si yo estoy diciendo sí a algo que me están proponiendo, sí, bueno, doy por un hecho que debo de asumir lo que venga de ese sí. Y si se pronuncia que sí, también se sobreentiende que lo hace porque está comprendiendo lo que le están diciendo o la propuesta que le están haciendo. La comprende, la entiende. Y por eso se decide ¿a qué? Bueno, a asumir las consecuencias que vengan.
de ese sí que pronunció. La persona que pronuncia su sí de aceptación a Dios debe de saber a lo que se compromete, debe de saber a lo que se decide, ¿no? Todo sí que el hombre, la mujer, le pronuncie a Dios o le dé como respuesta a Dios un sí, ese sí ante Dios está siempre vigente, está ahí permanente, está como que si en ese momento se le hubiera dicho sí. Bien sabemos nosotros, bueno, que sí, que a veces le pronunciamos a Dios que sí, pero ese sí va quedando allí en el camino, ¿no? Va quedando de lado. No lo tomamos con la seriedad que requiere, ¿no? Promete serle fiel. ¿Cómo es? ¿Qué dice la fórmula? En la adversidad, en la enfermedad, en el éxito, ¿promete serle fiel? Sí, sí. Porque se dicen que no, pues hasta ahí llegó todo. Ya, hasta ahí llegó todo. Sí. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sí. Bueno, conocemos nosotros, ¿verdad? La historia. Conocemos los hechos. El sí a veces va quedando allí. O lo olvidamos, o no lo asumimos porque no lo entendimos, o no le damos importancia. Pero ante Dios, ese sí siempre está allí, siempre vigente, como si fuera ese momento que no ha pasado nunca, ¿no? Por eso, hermanos, es importante que cada cristiano pues conozca el texto de su fe, de la profesión de fe. Es importante que el cristiano lo comprenda, lo entienda, ¿no? Precisamente por eso, por el compromiso que conlleva, por el sí que le está pronunciando a Dios cada vez que lo reza o cada vez que lo rezamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo en el Espíritu Santo. Allí le estamos diciendo a Dios, sí. ¿Qué es más correcto decir creo o creemos? ¿O son los dos están válidos? Son válidos. Bueno, también eso lo vamos a ver. Bueno, si la oportunidad se me vuelve a presentar, pues en otra asamblea, como les decía, hoy no voy a entrar de lleno en la profesión de fe, sino estas palabras, estas ideas son una introducción precisamente a eso, ¿no? Experimentamos problemas entre algunas verdades de fe en la cual creemos y que la ciencia estudia. ¿Está la fe opuesta a la ciencia? ¿Está la ciencia opuesta a la fe? Pues también son interrogantes que el ser humano en algún momento se ha hecho. Y no sé si aquí ustedes pues también se han preguntado en algún momento eso, ¿no? Las personas creen en sí mismas y es muy bueno, claro que sí, creer en sí mismo, pero muchas veces creen por encima de sí mismas. Y es cuando viene el error de creer el ser humano de que lo puede todo, de que todo con sus fuerzas, con su capacidad, con su inteligencia, puede todo, puede resolver el mundo, ¿no? Está bien creer en sí mismo, ¿no? Pero no poner esa creencia por encima de sí mismo, ¿no? Creen en Dios, creemos en Dios. El hombre, el ser humano,
siempre ha sentido necesidad de sentir o de pensar o de creer que hay alguien, que hay algo, que hay una fuerza superior por encima de él. A lo largo de la historia, así ha sido. Y por eso, bueno, pongamos ejemplo aquí, ¿no? Antes de la conquista, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿no? Y los dioses que tenían, ¿no? necesitaban creer que algo superior a ellos había o existía, precisamente por las preguntas y a veces las dudas que surgen de esas mismas preguntas, ¿no? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué en algún momento se oscurece? ¿Por qué la luna brilla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al no tener respuesta a esos porqués, pues el ser humano tiende precisamente a lo que les decía, a creer siempre que hay algo superior a él, superior al ser humano, ¿no? De él esperan respuestas a esas preguntas que superan todo lo que su conocimiento les permite, todo lo que pueden saber. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cómo he nacido? ¿Por qué tenemos que morir? Hoy día nosotros lo sabemos perfectamente. Le hacemos una pregunta de esas a un niño de escuela y lo contesta. ¿Por qué? Bueno, pues la ciencia ha dado respuesta. Pero hubo un tiempo muy atrás en que el hombre no sabía, el ser humano no sabía por qué estaba aquí en la tierra, cómo había llegado, cómo había nacido, por qué tenía que después irse, es decir, por qué morir, de dónde procede la diversidad de la vida. ¿Hay algo, alguna razón superior que dé sentido al sufrimiento, por ejemplo? El sufrimiento, bueno, es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Levánteme la mano aquí. ¿Quién quiere sufrir o a quién le gusta sufrir en la vida? Bueno, pero el sufrimiento es parte de la vida. ¿No lo han hecho? Pregúntense si no lo han hecho. ¿Y por qué? ¿Por qué el sufrimiento es parte de la vida? Si ninguno nos gusta, si ninguno queremos sufrir, ¿por qué está ahí el sufrimiento presente? ¿Por qué el Padre Celestial, por medio de un sufrimiento atroz de su Hijo, quiso salvar a la humanidad de esa manera, con el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? El ser humano todavía no sabe. Digo yo que, bueno, cuando lleguemos a su presencia, que ojalá que lleguemos todos, pues ojalá podamos preguntarle a Él y escuchar su respuesta y entender entonces por qué el sufrimiento en la vida del ser humano y por qué quiso salvarnos Él así, por medio del sufrimiento de su Hijo, ¿no? Los cristianos tienen o tenemos confianza en la palabra de Dios, en el testimonio de la Biblia. En ella encontramos historias del ser humano con Dios, historias de encuentro con Dios. Aprendemos por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, a conocer a Dios. Norma de vida, les decía, ¿no? La palabra de Dios, norma de vida, espejo para nosotros, ¿no? Nos enteramos de quién es Él.
¿Qué es lo que Él quiere para el ser humano? ¿Qué es lo que Él espera? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros y para nosotros? Para el ser humano, ¿no? Una cita del Éxodo. Éxodo 3, 6, 7. Vocación de Moisés. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? Aprendemos a conocer a Dios. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. La queja de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Conocemos cómo es Dios, quién es Dios, qué es lo que Él espera, qué es lo que Él quiere de nosotros, hacia Él y de Él para con nosotros, ¿no? He visto la opresión de mi pueblo, he oído sus quejas, he bajado a librarlos de los egipcios. La queja de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios, ¿no? Aprendemos a conocer a Dios. Desde ya, en el Antiguo Testamento se muestra como un padre, ¿no? Bondadoso, misericordioso, al cuidado de sus hijos, que sufre también cuando los ve sufrir y que está presto a tender la mano, como lo hace cualquier padre con su hijo, ¿no? Y todo esto lo hacemos, lo sabemos, porque Él es el que quiso revelarse al ser humano. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy. Pero también conocemos las facultades que Él nos ha concedido. Razón, la psiquis, razón, inteligencia, ¿no? Razón, inteligencia. Y a este respecto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Las facultades del hombre: inteligencia, razón. Pero para que el hombre pueda encontrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación en la fe. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación en la fe. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe
y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana, ¿no? La fe no se opone a la razón humana, le ayuda más bien, ¿no? La fe, dice el catecismo, no está opuesta a la ciencia. Tampoco la ciencia se opone a la fe. Ambas se complementan, ambas se entrelazan. Pero sí, la fe está por encima de la razón. La ciencia ayuda a consolidar, a madurar la fe. La ciencia ayuda al ser humano a entender más a Dios. La fe está por encima de la razón. Escuchemos y recordemos el anuncio del ángel a la Virgen María. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. La fe no está opuesta a la ciencia. La ciencia no está opuesta a la fe. Ambas se complementan. La fe está por encima de la razón. Ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamará Jesús. Será grande, llevará el título del Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tenga fin. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? La fe, ya sabemos la respuesta de la Virgen, la fe está por encima de la razón, ¿no? ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril ya va por 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. ¿Cómo será eso si no convivo con un hombre? Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. La fe está por encima del entendimiento, ¿no? Por encima de la razón. Y la Virgen nos da un claro ejemplo de ello. No entendía nada de lo que el ángel le decía. Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. La ciencia ayuda al ser humano a entender más a Dios. Nosotros, les decía, ahora sí sabemos cómo se concibe un niño y cómo nace y todo lo demás. La ciencia ha ayudado al ser humano a entender más, no totalmente, a entender más
a Dios. Y sobre todo, pues podríase decir con los avances que ha tenido, ¿no?, en estos últimos tiempos, ¿no? La fe trata de comprender, dice San Anselmo, ¿no? La fe trata de comprender. Es inherente a la fe, es decir, es suyo, de la fe, es propio de la fe, que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe. Este ejemplo que les ponía al inicio, ¿no?, los indígenas, bueno, habían puesto su fe en esos dioses que se habían creado. Al no tener respuesta, al no comprender, al no entender de dónde procedía o por qué esto, por qué lo otro, ¿no?, necesitaban creer que algo superior había sobre ello, ¿no? Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe. Por eso, hermanos, no debe estudiar teología aquel o aquella que estudiaría con un mismo interés otras carreras: medicina, derecho, ingeniería, educación, simplemente porque, bueno, es necesario estudiar algo para prepararse para la vida. Es necesario estudiar algo para prepararse, y eso está muy bien, excelente, ¿no?, que el ser humano quiera estar preparado para una vida más digna, ¿no?, para vivir con dignidad la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Debe estudiar teología aquel o aquella que se siente atraído por la palabra de Dios, aquel o aquella que desea ardientemente conocerle mejor, pensar en su palabra, vivir de acuerdo a su voluntad, aquel o aquella que desea comprenderle mejor todo lo que Dios le ha revelado, ¿no? El teólogo, bueno, muestra pasión, muestra interés por los problemas, claro, filosóficos, pedagógicos, sociales, económicos, ¿no? Los que hemos estudiado teología, y yo sé que por aquí también hay algunos que lo han hecho, bueno, sabemos que precisamente la base de la teología es la filosofía, ¿no? Primero estudiamos la filosofía y después estudiamos la teología, que fue uno de mis sufrimientos, porque nunca me gustó la filosofía, ¿no? Solo la filosofía contemporánea, nada más. Las demás, la antigua, la medieval y eso, bueno, porque eran esto que les decía, esos interrogantes que se hacía el ser humano, que para mí en aquel momento me parecían tan tontas. Preocupados, haciéndose preguntas, es ¿de dónde venimos? ¿Cómo nacimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pero después, cuando se empieza a estudiar la teología, entonces sí, se le encuentra más sentido a la filosofía, ¿no? Debe estudiar teología quien se siente atraído por la palabra de Dios, desea comprender mejor esas verdades reveladas por Dios, que si no hubiera sido así, el ser humano nunca lo había descubierto, ¿no? Dios Padre, Dios Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Quién reveló eso? ¿Cómo el ser humano se dio cuenta que eran
tres personas en un solo Dios. Lo sabemos porque Jesucristo lo reveló. Pero aún así entendemos hoy en el siglo XXI plenamente eso de tres personas en una sola. Tres personas en un solo Dios. El teólogo, les decía, muestra interés, muestra pasión por esos problemas filosóficos, pedagógicos, sociales, de una cultura determinada, ¿no? Sería un mal teólogo si no se interesara por esos hechos, porque la teología está muy ligada también con la realidad sociopolítica de una cultura o de un tiempo determinado, ¿no? Debe de encontrar en la fe, el teólogo, impulso para comprenderlos, para saberlos integrar en su trabajo de investigación. Y además, hermanos, un mejor conocimiento de su palabra, de su pensamiento, suscitará a la vez una fe mayor, una fe madura, una fe consolidada, que es la que, digo yo, debemos de tener ya cada uno de nosotros hoy día. Nosotros que estamos más de lleno metidos en el trabajo pastoral, en la evangelización encomendada a la iglesia, ¿no? El Concilio Vaticano II consideró como sujeto del trabajo teológico la psique, ¿no? La razón, el pensar, esa facultad natural propia del ser humano, que es fuente de toda ciencia, ¿no? ¿Por qué ha avanzado la ciencia tanto? Pues precisamente por el razonamiento del mismo ser humano, por esas preguntas, esas interrogativas que el mismo ser humano se ha hecho. Eso le ha permitido a la ciencia avanzar, tal como la conocemos nosotros hoy día. Pero en teología la razón se pone a disposición de la fe. La razón se pone a disposición de la fe. Comprendo para creer mejor, dice nuestro Padre San Agustín, ¿no? Comprendo para creer mejor. La razón, así, hermanos, puesta a disposición de la fe, ayuda al conocimiento, ayuda a la inteligencia, ¿no?, de la realidad divina en su ser y en su obrar, en su actuar, ¿no? Vida interna de Dios, la encarnación, la salvación, etcétera, etcétera, ¿no? La razón ayuda a la inteligencia, al conocimiento y a la comprensión de la encarnación del Hijo de Dios, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio, ¿no?, de la salvación, de la vida interna divina que llevamos cada uno de nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios. Otras características, les decía, de la fe: libertad, necesidad y perseverancia. Libertad, necesidad y perseverancia, ¿no? El ser humano, al creer, responde de una manera voluntaria a Dios. Nadie debe estar obligado a creer. Nadie está obligado a abrazar la fe, porque la relación con Dios es una relación libre, voluntaria,
de respeto, de libertad, ¿no? Dios es el primero que respeta la libertad con la que nos ha creado, ¿no? Recordemos aquel pasaje de aquel joven, dice un evangelista, que se acercó a Jesús para preguntarle qué era lo que tenía que hacer él para llegar a ganar la vida eterna. Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Al final, dice el relato que Jesús, con tristeza, se quedó viendo al joven que se retiraba, que se iba, porque no pudo el joven con lo que Jesús le había dicho que tenía que hacer, lo que le faltaba para ganar la vida eterna, no pudo. Jesús lo llamó, ve y haz esto y esto y esto, y luego ven y sígueme. El muchacho no regresó, y Jesús lo sabía, por eso se le quedó viendo con tristeza. Lo llamó, ven y sígueme. Quizás ese joven, si hubiera podido con lo que Jesús le pidió, quizás estaría en el nombre de los 12 apóstoles. Pero no se volvió a saber más nada de él. Jesús lo llamó, Jesús lo invitó, pero no lo obligó. No se impuso a lo que él quería. Respetó la libertad de este joven. El Señor me llamó a mí, llamó al padre Héctor y al padre Luis, al padre Javier y los demás, nos invitó a seguirle. Nos invitó, pero en ningún momento nos obligó, no se impuso, sino que dejó la respuesta que le íbamos a dar en las manos nuestras, porque respetó la libertad con la que nos había creado, respetó la voluntad de cada uno. Dios nunca obliga, Dios nunca se impone. Habla, exhorta, invita, indica a veces lo que hay que hacer, pero hasta ahí, porque nos respeta, más incluso que nosotros mismos. Más incluso que nosotros mismos, porque si nosotros respetáramos al prójimo como Dios nos respeta a nosotros, el mundo sería otra historia, ¿no creen? Otra historia, ¿no? Creer responde, al creer el ser humano responde voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado a creer, a abrazar la fe. Una de las características, les decía, de la fe, la libertad, ¿no? La relación de Dios con el ser humano es una relación de respeto, una relación de libertad, una relación libre. Ambos se respetan, ¿no? Porque Cristo ha invitado siempre a la fe. Está llamando, todavía hoy lo hace, a la conversión. Pero les decía, no obligó jamás, no obliga nunca. Al joven lo llamó, lo invitó, no lo obligó a lo que él le estaba pidiendo. Dio testimonio siempre de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a todos aquellos que le contradecían. Él fue la verdad, pero no la impuso, ¿no? En el Evangelio de Marcos encontramos al final, cuando Jesús ya muerto en la cruz, que dijo el centurión: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, verdaderamente. Y era lo que había hecho Jesús a lo largo de su vida pública, dar a conocer que Él era el Mesías prometido al pueblo de Israel, que Él era el Hijo de Dios, el Salvador. Pero la gran mayoría no lo aceptó, no creyó en Él.
No se impuso nunca. Habló, exhortó, llamó, invitó, pero hasta ahí. Los que creyeron en Él, los acogió. Los que creyeron en Él, le siguieron, pero le hicieron en libertad. Necesidad, les decía, otra característica de la fe, necesidad. Creer en Cristo Jesús y en Dios Padre que lo envió para salvarlo es necesario para alcanzar la salvación, es decir, la vida eterna, ¿no? Es necesario creer en Cristo Jesús como el Salvador de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Necesidad, otra característica de la fe. Y perseverancia, la tercera característica que les decía, o la quinta, si tomamos en cuenta las dos primeras: gracia y acto humano o respuesta del ser humano. Después la libertad, la necesidad y la perseverancia. Perseverancia. La fe es un don gratuito que Dios ha hecho al ser humano. Don que podemos perder. Podemos perder la fe. Por eso, hermanos, no podemos quedarnos ya de brazos cruzados y dar por un hecho de que ya somos cristianos. Porque si somos cristianos, sí, porque hemos recibido el bautismo, pero llevamos una vida totalmente opuesta, contraria al estilo de vida que se nos ha propuesto, entonces ¿qué? Un don que podemos perder. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19. Te doy esta instrucción, Timoteo, hijo mío, de acuerdo con lo que predijeron de ti algunas profecías, para que, apoyados en ellas, pelees valientemente con fe y buena conciencia. Al abandonarlas, algunos naufragaron en la fe. Al abandonarlas, algunos naufragaron en la fe. Don que podemos perder si no lo cuidamos, si no lo hacemos crecer. Perseverancia para vivir, para crecer, para perseverar en la fe. Perseverancia, les decía, otra característica también de la fe. 5 medios para vivir, para crecer, para perseverar en la fe. Alimentarla primeramente con la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Conózcanme. No se cansa de invitarnos el Señor a nosotros hoy, su pueblo del siglo XXI. Conózcanme. Pedirle al Señor que nos aumente la fe. Leemos en Marcos, por ejemplo, capítulo 9, versículo 24, ¿no? Jesús le respondió que si puedo, todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó: creo, pero socorre mi falta de fe. Creo, pero aumenta mi fe, dicen otras traducciones. Creo, pero aumenta mi fe. Pedirle al Señor que nos aumente la fe. Lucas, capítulo 17.
Versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como una semilla de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Otro medio para vivir, para crecer, para perseverar en la fe: actuar por la caridad, actuar en el amor fraterno, la caridad fraterna. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Siendo de Cristo Jesús, no importa estar o no circuncidado, lo que cuenta es la fe, que actúa por medio del amor, por medio de la caridad. Lo que cuenta es la fe, que actúa por medio del amor, por medio de la caridad. Actuar por la caridad fraterna, ¿no? Sostenida por la esperanza. Otra de los medios para perseverar en la fe, para crecer en ella, sostenida por la esperanza, ¿no? Encontramos en Romanos, encontramos o leemos Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. El Dios de la paz los llene de gozo y de paz en la fe, para que por la fuerza del Espíritu Santo desborden de esperanza, ¿no? Desborden de esperanza. La perseverancia, el crecer en ella, en vivir en ella, sostenida por la esperanza. Nos dice San Pablo, estar enraizada esta perseverancia en la fe de la iglesia, en la fe que profesamos todos, ¿no? Y nuestra respuesta, hermanas, hermanos, de la fe a Dios, otra pregunta interna, ¿no? Como las preguntas que hacemos aquí, no para contestarlas, ¿no? Internas, como revisión de vida. Nuestra respuesta de fe a Dios, nuestra respuesta de fe personal, ¿es obligada o es voluntaria? ¿O es por rutina? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estar vinculados por conciencia o estar coaccionados, es decir, presionados, o simplemente pues por tradición? Aunque la fe ahora no me diga nada, pero por tradición la vivo, pero la vivo a mi manera. ¿Cuál es la diferencia entre estar vinculados por conciencia o estar presionados o por rutina, ¿no? Algunas posibles presiones que puedan darse en nuestra respuesta o en nuestra vivencia de fe, si hay, ¿cómo eliminarlas? ¿Qué debo de hacer para eliminar esas presiones o esa rutina que no me deja nada y no me dice nada? ¿Cómo eliminarlo? ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó Cristo en cuanto a la invitación libre y respetuosa a la fe y a la conversión? ¿Cuál es el ejemplo, no? Llamó al joven, le habló, lo invitó, podríamos decirle, lo catequizó, lo evangelizó, diciéndole lo que tenía que hacer, pero hasta allí. Hasta allí.
Ese es el ejemplo que nos dejó Cristo en cuanto a la invitación libre, respetuosa a la fe y a la conversión. Precisamente ahora, ¿cómo estamos evangelizando, no? ¿Cómo estamos evangelizando? En la familia, ¿no? En los amigos, en el trabajo, con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Cómo estoy evangelizando? Primeramente, ¿lo estamos haciendo? Y si lo estamos haciendo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos obligando a los hijos? ¿Estamos obligando al esposo o a la esposa? ¿O estamos respetando la libertad con la que ellos han sido criados, ¿no? ¿Por qué es necesaria la fe para salvarse, ¿no? ¿Por qué es importante la fe para salvarnos, ¿no? Sin ella es imposible agradar a Dios. Por otro lado, nadie es justificado sin ella. Nadie obtendrá la vida eterna sin ella, sin la fe. ¿Y qué significa la expresión agradar a Dios? ¿Qué significa el participar en la condición de hijos de Dios? Agradar a Dios. Voy a irme ahora mejor al Antiguo Testamento, ¿no? Y escuchemos a uno de los profetas. Que en su momento me costó encontrarlo, como me está costando encontrarlo ahorita también. Estoy hablando de Jeremías, ya me apareció aquí. Jeremías, capítulo 7, versículo 23. ¿Qué significa la expresión agradar a Dios? Esta fue la orden que les di: obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les señalo y les irá bien, ¿no? Esta fue la orden que les di: obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les señalo y les irá bien. Agradar a Dios. Obedézcanme y yo seré su Dios. ¿Cómo le agrada a Dios que sus hijos le obedezcan, que le escuchen, que le hagan caso? Como estoy seguro le gusta a toda madre de familia, ¿no? A todo padre de familia, que sus hijos les escuchen, les obedezcan. Así son agradables a sus ojos, ¿no? Pues de igual manera somos agradables a Dios cuando le obedecemos. Ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les señalo y les irá bien, ¿no? Participación en la condición de hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Mateo 10:22. Un hermano entregará la muerte a su hermano, un padre a su hijo. Se rebelarán hijos contra los padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Quien resista hasta el final se salvará. Condición de hijos de Dios. Quien resista hasta el final se salvará. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, a causa de ser hijos de Dios. ¿Qué significa para ti vivir según la fe? ¿Dónde reside tu seguridad? ¿En las personas? ¿En la cuenta bancaria?
o se encuentra firmemente enraizada, fundamentada en mí, el Señor, tu Dios, la divinidad en ti. Tómate un tiempo para considerarlo y sabrás con exactitud y sin el menor asomo la duda donde yace en tu fe y tu seguridad. Puedes dar un gran paso en tu vida con gozo y sin miedo, aun cuando no parezca haber seguridad externa alguna. Cuando sabes que una cosa es correcta, puedes hacerla sin titubear. Puedes poner tu mano en la mía de una manera confiada y decir, hágase tu voluntad. Y decirlo de verdad, con todo tu corazón y con toda tu alma, y dar ese salto a lo desconocido, dispuesto a aceptar lo que venga. Amén. Nadie